Hola a todos y todas. El día de hoy me encuentro nuevamente con la abogada María Marta Salazar, muy querida y respetada, que nos va a hablar ahora más bien de derecho de familia, que es una de sus áreas de expertise y, y que a veces hemos trabajado en cosas juntas, ¿verdad? En procesos legales Sí, y así es. psicológicos importantes. Así que, bueno, tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy. Bienvenida, María Marta. Muchísimas gracias, Jimena, por invitarme pues a tu Facebook Live y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento o que nos van a ver posteriormente. A vos, porque ya es como de ambas, el espacio, Ah, ¿verdad? Se está bueno, convirtiendo eso así. sí. Bueno, muy bien. Creo que hay un tema muy importante que se ha hablado mucho en torno a la situación de qué pasa con el coronavirus y la pandemia. Y es que muchos han dicho que esto va a levantar las tasas de divorcio en el país y en todas partes del mundo. Pero, ¿será cierto o no? ¿Vos qué pensás? Bueno, definitivamente, Jimena, lo que yo he experimentado desde mi perspectiva como abogada es que, así como, bueno, a mí no me buscan definitivamente porque las parejas estén bien, sino que me buscan cuando están mal. Lamentablemente me buscan pues cuando se van a divorciar y pues para eso es que muchísimos los abogados y abogadas de familia pues nos dedicamos pues al tema del divorcio. Lo que te puedo decir es que desde mi perspectiva pues sí se ha dado, por ejemplo, muchos temas de violencia doméstica porque las personas están conviviendo muchísimo tiempo juntas y pues sí ha incrementado el nivel de estrés entre las parejas. Lo que hay que aprender a diferenciar es cuando una pareja realmente tiene algún inconveniente que se puede resolver y cuando ya son pues conflictos que realmente tienden a que la pareja tenga que separarse o divorciarse. Entonces, ahí es donde te tiro la pelota para que hables un poco justamente de lo que vos has experimentado como psicóloga. Bueno, yo creo que en torno a esta situación, primero hay que decir que no todas las parejas están de perros y gatos en torno a la pandemia. Hay muchas parejas más bien que en terapia han comentado que este proceso les ha ayudado para reencontrarse, que hace mucho tiempo estando ocupados tanto en los quehaceres del día a día se habían desconectado y que trabajando en conjunto, ¿verdad? Y entendiendo esto como una oportunidad, más bien les ha servido para reinventarse y reestructurar su relación. ¿Y qué es lo que se hace la mayoría de veces para que esto funcione? Bueno, lo que uno hace, igual que con una empresa, como cuando uno trabaja con empresas y una vez al año hace una evaluación de análisis de resultados en la organización, que se van y se encierran las personas, ¿verdad? Y hacen un estudio, igual deberíamos hacer con las familias y con nuestras relaciones. Entonces, sentémonos una vez al año o en este tiempo y evaluemos cómo nos ha ido en los últimos años o en el último año en torno a la economía familiar, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien en torno a la crianza de los hijos, en torno a los afectos, en torno a tener citas y reenamorarnos y estar todo el tiempo en conquista. ¿Tenemos esos espacios o no? ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene la relación? Creo que estar cada cierto tiempo evaluando nuestra relación desde una perspectiva honesta, sin que nadie se ofenda y más bien buscando oportunidades de esto es lo que permite hacer que las relaciones puedan nuevamente tener un propósito en conjunto o en común o volver a direccionarlo hacia ese propósito que muchas veces por el día a día se pierde y que nos pueda otra vez ayudar a volver a tomar el rumbo. Pero muchas otras veces no es así, muchas otras veces terminamos en divorcio. Y yo creo que culpar al coronavirus de esto sería buscar un culpable que no lo es, porque lógicamente en una relación hay que autorresponsabilizarnos de lo que estamos dando y lo que no estamos dando, con lo que tenemos, ¿verdad? Si no se da lo que se, ¿verdad? Lo que se debería es porque no se puede, porque no hay las herramientas emocionales para poder darlo. Pero ser muy claros que esto no se puede culpar a entes externos en torno a nuestras capacidades de negociación, en nuestras capacidades de tolerarnos, en nuestras capacidades de decidir cambiar hábitos que podrían mejorar la relación o que ya simplemente se dejó de querer a la persona, que eso es lo que casi siempre termina sucediendo, ¿verdad? Hay dos motivos que son los más grandes que uno ve en temas de separación. Una es que una de las partes ya está cansada de exigirle al otro que cambie ciertas cosas
y ese otro no tiene herramientas o no quiere y no puede cambiarlas, entonces llega un momento en donde ya colapsa el no poder hacer los cambios significativos y para alguien ya no va más esa relación de lo cansada y desgastada que está en torno a sus necesidades, de lo que esperan, sus expectativas de lo que espera de una relación. Y la otra es cuando la otra más bien sucede cuando una de las partes quiere recuperar la relación y la otra persona ya no está enamorada, ¿verdad? Sí. Más allá de un tema de que hay cosas que ya no se pueden arreglar porque no nos hemos puesto de acuerdo, es que ya el afecto se acabó. Y esto es todavía más doloroso porque sucede que entonces una de las partes insiste, 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 y la otra parte, por no querer romperle el corazón, por querer intentarlo, por la culpa que siente de dejarlo, lo vuelve a intentar una y otra vez, y esto es como recaer en un hueco donde ya sabemos que lo hemos intentado muchas veces, pero que lo que estamos haciendo es haciéndonos daño, ¿verdad? Entonces, es muy importante en esas situaciones poder realmente entender que amarnos también puede significar separarnos. Es así, Jimena. Y es que, digamos, la terminación o finalización del vínculo matrimonial es una de las decisiones más difíciles y dolorosas, porque no solo afecta a la persona o a la pareja, sino que también afecta a su entorno familiar y social incluso. Y es que además de ello, pues hay que sumarle que sería necesario, por ejemplo, cuando ya se toma la decisión de divorciarse, esto genera un proceso judicial que comúnmente también nos lleva a tener dudas, temores, y una expectativa de cómo deberían resolverse ese proceso de divorcio. Entonces, ¿Cómo funciona a nivel legal? eso es lo que te iba a contar, ¿verdad? Por ejemplo, hay que resolver temas de bienes gananciales, el menaje de la casa, quién conservará, por ejemplo, si hay hijos de por medio o hijas, quién conservará la custodia de los hijos o las hijas, el régimen de visitas, que es lo que también vamos a hablar, y la fijación de una pensión alimentaria también en el caso de ser necesario. Yo siempre recomiendo definitivamente acudir a un especialista tanto en psicología para el abordaje emocional de la persona, o en pareja, y para los niños, ¿verdad? Que igual esto lo vamos a reforzar al final, pero también es recomendable acudir a un especialista en derecho de familia que logre guiar de la mejor manera este proceso. Hay dos maneras en cómo divorciarse. Yo lo resumiría de esa manera. Hay dos formas, y está mediante la conciliación, es decir, por mutuo acuerdo de las partes dicen, bueno, sí, ya definitivamente no queremos estar más juntos por diversas razones, y pues suscriben un acuerdo, y este se puede homologar ante el juzgado de familia, que esa es la manera de cómo proceder. Y la otra, pues, es plantear una demanda de divorcio ante el juzgado de familia. Y entonces ahí sí se emite, o sea, presenta la demanda, esa tiene una causal, también se prepara esta demanda, por supuesto, con un abogado o abogada experta en familia, se presenta ante el juzgado de familia, el juez llama a una conciliación judicial, para ver si se logra igual un acuerdo antes de proceder, digamos, con el divorcio litigioso. Se emite una sentencia del juez y ya hay una inscripción del divorcio y de los bienes, si hay bienes gananciales en el proceso. Ahora, yo debería, o más bien quiero consultarte, Jimena. Vamos a ver, me interesa muchísimo. ¿Qué debería trabajar la persona o la pareja, por ejemplo, en sí misma cuando está en medio de este proceso de divorcio, o ya está a punto de tomar la decisión, o ya está decidida a me voy a divorciar? Entonces, ¿qué hago para trabajar en mí misma? Bueno, híjole, de llevar un proceso terapéutico técnicamente, ¿verdad? Digamos, toma tiempo. Y yo creo que eso es lo primero que hay que entender, que pasar es un duelo, ¿verdad? Que por más conciliadora que puede terminar siendo una relación, hace un momento vos decías, ¿verdad? Que puede ser por mutuo acuerdo o por, ¿cuál fue la otra que mencionaste? Ya por el litigio, es decir, presentar la demanda y pues igual, ¿verdad? Ni modo. No, no, Porque, ajá, porque hay no tenemos acuerdo.
porque hay conflictos dentro de la relación. Yo creo que por más acuerdos que logremos en una relación, siempre es doloroso separarnos. Quienes hemos pasado por una separación, sabemos que más allá de lo bien que se logre conciliar en esa relación, va a doler, porque va a implicar tener que reestructurarnos y reinventarnos en torno a todas las expectativas que ya teníamos con esa persona y que también se había convertido en nuestro proyecto de vida. Entonces, de un pronto a otro, sentirnos solos demanda empezar a cuestionarnos y preguntarnos ahora quiénes somos y qué queremos sin el otro. A veces eso es una buena oportunidad, porque mucho de la queja que se escucha siempre en terapia de pareja es sentir que el otro de alguna manera me roba libertades en torno a yo poder realizar cosas que podría hacer mejor solo. Entonces, bueno, este es el momento entonces para replantear qué eran esas cosas que yo sentía que estaba estancada en mi vida en torno a estar en una relación. También sucede cuando, por ejemplo, hay una frase que se utiliza mucho en terapia, o que por lo menos yo la utilizo mucho, que es que hasta que hasta que no deje de doler, no ha terminado, ¿verdad? Se escucha mucho la bulla de que están ahí haciendo un arreglo, ¿no? Tranquila, que se escucha, pero muy poquito. Bueno, es que yo lo siento ahí, entonces me enredo un poco, pero bueno. Todo bien, estas cosas pasan en cuarentena. Una de las frases que yo utilizo mucho es esta, ¿verdad? Nada ha terminado hasta que no termine bien, ¿verdad? Y creo que a veces, muchas veces, cargamos emocional muchas cosas en torno a la relación, cosas que nos hicieron daños, porqués, sentir que quedó algo inconcluso, de que entonces ahora necesito discutir y pelear para poder volver a ver a la persona y tratar de solventar la relación de alguna manera. Siempre quedan como algo pendientes. Y la verdad es que no es el otro el que tiene que solucionar esos pendientes que sentimos internamente. El otro es la peor persona que puede haber para tratar de resolver nosotros poder salir adelante. Entonces, una clave fundamental es aprender a quitarnos las excusas o esas cosas que nos siguen aferrando y sometiendo a creer que sigue algo pendiente que resolver y que es el otro quien tiene que solventarlo, sino empezar a escucharnos a nosotros mismas o a nosotros mismos en torno a qué es lo que tenemos que resolver. Y ahí entonces empieza el proceso terapéutico. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes de esta relación que hubo, verdad? ¿Qué cosas tengo yo que perdonarme a mí misma en torno a lo que hice? ¿Qué cosas necesito también perdonar al otro, verdad? En torno a poder seguir yo adelante mi propia vida. ¿Qué nos deseamos? Si realmente existía amor en ambos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente deseamos para que podamos continuar y ser felices? Y yo creo que esa es la clave, aprender a soltar es aprender a entender, primero agradecer, ¿verdad? Vivir desde el agradecimiento por los aprendizajes no tan buenos, algunos dolorosos, pero que aprendimos. Quizá no queríamos aprenderlos, pero ahí están. Y otros que más bien vienen a partir de recuerdos bonitos, porque siempre hubieron cosas buenas dentro de la relación, que eso es lo que deberíamos dejarnos. Para sentirnos luego merecedores de aceptar una relación nueva. Si hay un tema de volver a confiar, si hay un tema de autoestima propio, si hay un tema de infidelidades que hay que resolver, de violencia doméstica, de muchos factores que ya en un proceso de análisis tendríamos que ver qué cosas tenemos que ir limpiando sobre nosotros. Pero yo creo que lo más importante es esto, aprender a agradecer al otro su existencia en este tiempo de aprendizaje y que ambos merecemos ser felices y encontrar a alguien que nos ame nuevamente y que nos haga sentir deseados y que nos haga sentir queridos y que tenga un proyecto similar al nuestro. Así que aunque duela dejarnos, ya no va más. Entender que ya no va más, que ya no puede existir todas esas cosas en la cabeza que nos hacen creer que todavía queda algo pendiente. Esos pendientes tenemos que resolverlos solitos o solas. Y para eso, y cuesta mucho ahora, para eso yo creo que las tecnologías nos lo complican, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ya terminamos, pero nos sale inmediatamente en Facebook, nos sale inmediatamente en Instagram, tenemos los mensajes de WhatsApp. ¿Y cómo hacemos entonces para evitar todo eso? Lo más sano siempre es poder cortar del todo. Poder cortar la comunicación, poder dejar de ver a la persona por un tiempo mientras yo estoy en mis procesos de sanación. Quizá más adelante
lógicamente, si es que no hay hijos, ahorita hablamos cuando hay hijos, quizá más adelante podemos reencontrarnos desde posiciones distintas, donde ya lo que queda son cariño y ya no queda la herida ahí, pero sí constantemente lo que estamos haciendo es teniendo comunicación, viéndonos y sabiendo del otro, pasa igual como cuando uno se depila con cera, por ejemplo, que uno está esperando que si usted se pone la cera y nada más sea un jalón rápido y ya, ¿cierto? Exacto. Duele un montón llegar y tomar la decisión de bloquear a alguien, de eliminarlo para no tener comunicación y poder desintoxicarnos emocionalmente, pero si yo arranco la cera de a poquiticos, eso duele todavía más y deja Claro. una herida. Exacto. Pero bueno, Susan Ureña, a quien le mandamos saludos, ella nos hace dos preguntas. Ella pregunta que si ha existido agresión. Sí, por supuesto, hablamos del tema de violencia doméstica. Ya son temas, de hecho, podríamos hablar en un Facebook Live, ¿verdad? Por separado de violencia doméstica, porque esto es muy heavy. Yo ya he hablado varias veces del tema también en mi página del Facebook. Si ha existido violencia doméstica, pues hay que evaluar si hay que interponer la denuncia respectiva en el juzgado de violencia doméstica, pues que le corresponda. Y por supuesto que de igual manera también evaluar a las dos personas, que cada quien se evalúe en terapia también para que puedan salir adelante respecto tanto la víctima como la persona agresora. Yo siempre hablo en ambas vías, no me pongo ni del lado de uno ni del lado de la otra persona porque nadie sabe qué tiene la otra persona en el pasado, ¿verdad? Entonces, cada quien se tiene que tratar y trabajar el tema, pero sí es importante también que si su vida corre peligro y además no tiene que tolerar tampoco, ninguna persona tiene que tolerar tratos crueles ni degradantes, ni siquiera violencia ni agresión, entonces pues que sí puede ir a poner la denuncia, no tiene que necesitar la representación de un abogado o una abogada, no tiene que pagar, puede interponer de manera gratuita. La primera instancia, digamos, sería el 911, si la vida de una persona corre peligro, que es muy importante. Y ya después, pues también se pueden valorar paralelamente el tema del divorcio y demás instancias que se necesite acudir. Y lo otro es, se puede cortar cuando existen procesos judiciales. No entendí la pregunta, qué es lo que se puede cortar, pero bueno, le agradecemos muchísimo a Susan. Hay preguntas que tal vez no podríamos abordar. Aquí vemos, por ejemplo, que Raquel Sancho nos hace una pregunta un poco larga, no podríamos leerla acá, pero las invitamos igual a que puedan agendar una cita dependiendo de la necesidad que tengan, ya sea con Jimena, que es la psicóloga, conmigo, que yo soy la abogada en Derecho de Familia. Y Stephanie nos dice que, ¿cómo dice que no se pone de ningún lado en cuestión de agresiones? Stephanie, vea, con muchísimo respeto y el respeto que usted también merece y al igual el que yo también merezco como persona, Ay, no pucha. de que yo me vaya a poner del lado de nadie, sino que una persona abogada que sea realmente profesional y ética tiene que ser una persona neutral. Y ahora sí, en el momento en que yo tenga que, en este momento estoy neutral, porque no estoy hablando del lado de la víctima ni en el lado del lado de agresor. Pero en el momento, por ejemplo, que la persona me contrata mis servicios, por supuesto que yo voy a tomar parte, porque ya ese sería mi trabajo. En este momento, yo de una manera neutral, lo que voy a decir es que cada quien debe tomar terapia y abordar la situación. Por ejemplo, yo me imagino que usted se va del lado de las personas agresoras en el caso de que, ¿cómo es posible que yo les esté apoyando? No, yo no es que apoyo la agresión en absoluto, más bien es repudiable y irreprochable. Lo que pasa es que esas personas, por ser agresoras, aunque un juzgado de violencia doméstica lo determine así, no necesariamente van a prisión. Entonces, lo que me preocupa es que siguen siendo parte de la sociedad, pueden tener otras relaciones con otras personas y seguir agrediéndolas. Entonces, a lo que yo me refiero es que las personas tienen que buscar ayuda, tanto el agresor o la agresora como la víctima, para que puedan convivir en sociedad y, si es el caso, puedan tener otras relaciones. Si no, se van a aislar porque no se les va a meter a prisión. A eso es a lo que me refiero. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante que me gustaría que pudiera responder, ¿verdad? Yo hace un momento estaba diciendo que el proceso más sano, digamos, a nivel terapéutico que podríamos tener es separarnos mientras estamos trabajando la herida emocional
para luego ver si podemos ser amigos o no, o por lo menos tener una relación cordial, ¿verdad? Si amamos a alguien no deberíamos de estar enojados. Y era esto que les decía hace un rato, una relación realmente no termina si todavía seguimos guardando rencores, aunque la persona ya no está, sigue ahí viviendo con nosotros. Y realmente terminar una relación es cuando ya logramos sanar y trabajar eso. Pero ¿qué pasa si estamos tratando de sanar eso emocionalmente y tenemos que seguir viendo a la persona porque estamos en un proceso judicial? Qué complejo hay. ¿Cuál es la posición de los abogados? Entonces yo quisiera preguntarte. Sí, La posición de los abogados sería que ellos no se vean, que se relacionen a través de los abogados para que puedan tener distancia. Sí, es que eso es muy complejo, por eso yo decía que habría que hacer tal vez un Facebook Live, que más bien ahora yo pregunto, ¿se oye el escándalo del aguacero que tengo en este momento? Porque están cayendo aquí perros y gatos. Yo tengo un hombre en el techo ahí. Aquí en San José, donde estoy ahorita. No se escucha la lluvia. Me voy a acercar entonces un poquito más para escuchar, porque no tengo los audífonos a mano. Lo que quería comentar es que el tema de violencia doméstica da para solo un solo Facebook nada más en eso. Lo que les iba a decir, por ejemplo, es que, digamos, en muchas instancias, en la mayoría de las instancias en derecho de familia siempre se llama una audiencia de conciliación. Por ejemplo, cuando es pensiones alimentarias se llama una audiencia de conciliación, pero el juez o la jueza hace la aclaración y la salvedad de que si, por ejemplo, hay un asunto de violencia doméstica abierto, que no se puede conciliar, ¿verdad? Por el tema de que está ese asunto de violencia doméstica pendiente y demás. Si hay temas de violencia doméstica, no se concilia. Igual régimen de visitas y cosas así. De hecho, hay Susan Ureña nos vuelve a preguntar, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que haya violencia doméstica en régimen de visitas? Ya lo vamos a hablar porque primero vamos a cerrar este tema de divorcio y ahora seguimos con el tema del régimen de visitas y esa pregunta está excelente. Entonces, sí, yo creo, ¿verdad? Ya tenemos entonces para dentro de 15 días que hablemos entonces sobre violencia doméstica, qué pasa cuando son esas circunstancias. Pero por el momento planteamos que el programa de hoy, ¿verdad? No está en esas circunstancias, sino que es una separación lo más amena y dolorosa que suceden frecuentemente, ¿verdad? Posibles, lastimosamente, sin que haya ya una intervención judicial en torno a violencia, porque el trabajo ahí con las mujeres que tienen que trabajar el tema de empoderamiento, de reivindicar sus derechos, de posicionarse sobre el otro para exigir qué cosas les corresponde o no, es muy distinto, por ejemplo, a una separación que se está dando y que las dos personas no llegan a acuerdo, pero por un tema emocional. Ahí ocurre mucho, por ejemplo, que seguimos tratando de decir, bueno, pero es que ahora me tiene que dar tal cosa, o bueno, es que ahora entonces con los chiquillos tenemos que hacer tal cosa, o seguir haciendo la discusión, y en realidad tratar de seguir haciendo la discusión es porque en realidad no estamos trabajando en nosotros mismos, lo que significa que esa persona ya no está en nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, seguimos queriendo encontrar excusas y motivos para permanecer en esa búsqueda de encontrarle un sentido a ese vacío que nos está dejando la persona y hacerlo responsable del dolor que cargamos porque la relación no funcionó. Entonces, qué importante es si la relación no está llegando a poder lograr acuerdos a nivel a nivel personal, que no se pusieron de acuerdo o a través de un abogado y siguen discutiendo para tratar de alguna manera seguir generando un vínculo, porque al final no son las cosas, ¿verdad? Es lo que me duele soltar a esa persona, es lo que significa y toda la culpa que quiero degenerarle y todo el odio y resentimiento que tengo porque no quiero que me deje y que de alguna manera sigo aferrando a que no nos soltemos y que entonces el otro tiene la responsabilidad de alguna manera de darme más. Ojo, no estoy diciendo en circunstancias de violencia doméstica que eso es otra situación distinta, pero yo creo que es muy importante poder revisarnos y analizar, ok, yo sigo discutiendo y peleando con esta persona por motivos reales o porque de verdad me está doliendo a mí tener que aceptar de que ya no estamos juntos. Sí, esa es la parte, digamos, psicológica, que es excelente el abordaje, que a mí me encanta siempre mandar a la persona o a la pareja, si es posible, a terapia o cada quien de manera individual, justamente para que la mayoría de procesos
judiciales en materia de familia que tengan que ver con divorcios, pensiones alimentarias, régimen de visitas, violencia doméstica, etcétera. O sea, la persona tenga un abordaje psicológico y en los que se puede, que exceptuamos siempre los temas de violencia doméstica, conciliar, ¿verdad? O sea, en temas de régimen de visitas, en temas de pensiones alimentarias y de divorcio, que se puedan conciliar. Y tal vez hablar, por ejemplo, de otras cosas que se deben de tomar en cuenta a la hora de cuando ya una persona toma la decisión de divorciarse. Y lo que iba a decir es lo siguiente, hay que tomar en cuenta, es decir, yo digo, bueno, ya, yo no quiero estar con esta persona y me voy a divorciar, entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Ok, tomar en cuenta, por ejemplo, tema de bienes gananciales. ¿Cuáles son los bienes gananciales que tuvimos y que hicimos dentro del matrimonio, ¿verdad? O la unión de hecho, porque no solamente se va a tomar en cuenta el tema del matrimonio como tal, porque pudieron estar conviviendo desde antes y hay que acreditar la unión de hecho y demás, pero igual no me voy a meter en ese tema porque ya sería como expandir un montón el Facebook Live. Entonces, eso por un lado. Pero todos esos son un tema, ¿verdad? Que la gente sí, debería estar en tema, que son bienes gananciales, que no, cuando es unión de hecho, cómo acreditarla, etcétera, ya todo eso es otro tema. Tomar en cuenta entonces bienes gananciales, si hay hijos o hijas de por medio, ¿verdad? Por el tema del régimen de visitas. Y luego, muy importante, pensión alimentaria. Si me toca pensión alimentaria, le toca a mis hijos pensión alimentaria, ¿cómo abordar ese tema? Cuando ya se tienen resueltos todos esos asuntos, entonces se puede hacer un divorcio por mutuo acuerdo. Se hace el acuerdo con un abogado, un notario o ante el juez y se suscribe. Incluso lo que puedan hacer muchas parejas es que lo que vos mencionabas, Jimena, hay parejas que es porque no se quieren, digamos, como soltar, ¿verdad? Como que una persona no quiere soltar a la otra, pero ya hay personas que ni siquiera tienen el vínculo sentimental, no es por el tema solamente de soltar, sino por los bienes también. Entonces, o cuando exacto, por ejemplo, tenemos una casa en común, por inventar un ejemplo, y entonces vale, no sé, 50 millones, entonces como es un bien ganancial en este caso, le toca la mitad a cada persona y no se ponen de acuerdo en cómo se van a dar la mitad o quién se va a quedar con la casa o si la van a vender, etcétera. Entonces ahí es importante, por ejemplo, un abogado o una abogada especialista en la materia que entre a negociar con las partes para ver cómo se llega a un acuerdo exitoso. Y por eso también las personas justamente tienen que poner toda la habilidad blanda de la comunicación asertiva y demás para poder conciliar, porque es lo más fácil, lo menos desgastante y lo más rápido. Porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, ¿verdad? Puede ser una agresión. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De utilizar en términos de separación, ¿verdad? El lenguaje y la comunicación asertiva más correcta, aunque por dentro tengamos una llaga, ¿verdad? Usted sonría, vaya firme con una sonrisa. Me decía una paciente que se separó hace poco. Bueno, yo creo que en el ejemplo que vos estás dando en torno a la casa y estas cosas, ¿verdad? Como generalizar cada ejemplo no es realista. ¿Por qué? Porque habría que ver si ese proceso de por qué están discutiendo a la casa realmente es un derecho adquirido de la persona y lo que está existiendo ahí es violencia patrimonial, ¿verdad? Entonces ya entraría dentro de violencia, o si en realidad es para poder seguir peleando, ¿verdad? Y de alguna manera seguir uniéndonos y manteniéndonos ahí en el vínculo, aunque sea como perros y gatos, pero no dejarnos. Toda la razón, Jimena, toda la razón. Por eso siempre yo insisto en que por favor se busque a un profesional en la materia para que justamente asesore a la persona para que le diga, oiga, creo que usted está siendo víctima de violencia doméstica, acuda, por ejemplo, si es el abogado, ¿verdad? Que necesitamos abordar este tema de manera, un abordaje psicológico de manera integral, entonces, para que usted pueda salirse del ciclo de la violencia. Ahorita, por ejemplo, Alfredo Araya, que es un jurista a quien yo admiro montones, que nos está viendo en este momento, dice, las partes deben aprender a resolver racionalmente la vida propia y de sus hijos. El derecho solo es la vía legal. Excelente, Alfredo. De hecho, eso es lo que
a lo que yo siempre apunto, ¿verdad? Cuando llegan personas que necesitan de mi servicio, siempre yo trato de conciliar justamente para que sea la vía menos desgastante para las partes, la más rápida, la más exitosa y que cada quien quede contento y también al mismo tiempo que se puedan conciliar los asuntos hasta de los hijos o hijas que tengan en común de la mejor manera y por último, llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes, pero siempre ver como última instancia la vía judicial. ¿Por qué? Porque es la más desgastante, la más engorrosa, en la que más se gasta plata incluso, y al final... Donde menos hablamos, más bien vamos cargando más la herida, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, muchísimas gracias, Alfredo, por tu aporte y pues sí, la verdad, como, o sea, a lo que quiero canalizar, digamos, esta transmisión es, ojalá siempre se pueda conciliar por todas esas bondades que ya les dije, o sea, que hasta económicamente es hasta menos costoso, menos oneroso el pagar un abogado o estar llevando un proceso judicial. Sí, ahora, y bueno, yo creo que ahí entonces pasamos a este otro tema, ¿verdad? Que son los hijos y las hijas. ¿Qué pasa entonces si en esa separación hay niños y niñas menores de edad de por medio, ¿verdad? Porque no es tan fácil, entonces, como haber dicho, bloqueo a mi ex de todas partes mientras estoy en mi proceso de sanación. Yo creo que aquí lo más importante es entender los adultos que todos los problemas que hay de por medio, ¿verdad? Tienen que ser dejados de lado por el bien de las personas menores de edad. Y hay que explicarle varias cosas a los niños y a las niñas que viven dentro de la casa. La primera es que ellos no son responsables de esta decisión que están tomando los adultos, ¿verdad? La segunda es que ellos no pueden hacer absolutamente nada para solucionar esta situación que tienen los adultos, ¿verdad? Porque muchas veces los niños cargan culpas y muchas veces creamos culpas en ellos. Entonces, ¿verdad? Plantearles estas dos cosas y sobre todo la tercera, que creo que más bien era la primera y la más importante, es decirles que los amamos profundamente independientemente de estos cambios que vamos a tener. Y lo cuarto es poder negociar con la pareja, ¿verdad? Acuerdos para que los niños no se vean de alguna manera afectados, que yo creo que en la realidad esto es lo que menos sucede, porque los niños se vuelven rehenes de los adultos, ¿verdad? Se vuelven rehenes de los adultos, de toda esa ira, de todo ese enojo, de todas esas emociones que están teniendo resentimientos y que someten a condiciones al niño de poder sobre sus propios derechos, como por ejemplo negarles que puedan tener visita de uno de los padres, ¿verdad? Poner el poder del distanciamiento o poner el poder de la economía, ¿verdad? Cuando ya entonces no estoy cumpliendo con mis deberes económicos como padre o como madre, o el distanciamiento del afecto también, ¿verdad? Entonces, entender que cuando yo estoy sometiendo a mis hijos de rehenes en lo que yo no estoy resolviendo en mi relación como adulto, aquí perdemos todos, ¿verdad? Aquí realmente quienes están sufriendo y los que están sufriendo más son ellos. Por eso, uno de los temas más frecuentes que uno ve en terapia infantil es divorcio, ¿verdad? Y entonces uno tiene que enseñarle a los padres a que puedan trabajar un proceso de negociación entre ellos, en cómo va a ser ahora la crianza, en poder sanar esas cosas que les duele, en cómo van a poner límites y reglas en torno a no hablar mal del otro frente a los chicos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay heridas ahí o cuando ya existe una nueva pareja, ¿verdad? Entonces tratan de sacar la información al menor para saber qué es lo que está pasando con mamá o con papá y su nueva relación, olvidarnos de todas estas cosas, no pongamos a los chiquillos como carne de cañón de las cosas como adultos no hemos logrado resolver. Y a mí me parece que aquí es muy interesante porque muchas veces dicen, uy, pero por el bien de los hijos no nos separemos, o por el bien de los hijos, ¿verdad? Es que estoy peleando. Muchas veces, ¿verdad? Exacto, por el bien de los hijos, ¿verdad? Es que yo estoy peleando a pesar de que el niño oye todos los días que yo hablo mal de su padre o de su madre, por el bien de los hijos. No hablemos frente a ellos cosas
que como adultos todavía nos duelen y no sabemos resolver. Ellos tienen herramientas súper claras, a veces dicen que los chicos no entienden, y yo cuando trabajo con los chicos estos temas y les pregunto, la mayoría me dicen, yo creo que mi mamá y mi papá pelean mucho y que se deberían de separar, y los papás, es que es por ellos que no nos separamos. De ellos. O, ¿verdad? Sí, esto, ¿verdad? Los chicos entienden, los chicos de alguna manera lo que saben es que quieren que ambas partes sean felices porque los aman, ¿verdad? Entonces, entender que ese poder y esa magia que tienen más bien los chicos para resolver desde el amor, deberíamos empezar a cultivar nosotros los adultos para poder también resolver en nombre de ellos. Creo que eso es súper importante en torno a trabajar el tema con los chicos. Hace un poco vi que aquí pusieron una pregunta muy importante sobre, vamos a ver dónde está. Yo vi una que es que si y esta sobre el régimen de visitas en COVID. En medio del COVID, exacto. Vamos a ver, ahora yo digo la palabra, o más bien el proceso como la gente comúnmente lo conoce, que lo conoce como régimen de visitas, pero se llama actualmente régimen de interrelación familiar, nada más para que lo tomen en cuenta, pero voy a seguir hablando de régimen de visitas o interrelación familiar, porque yo sé que todavía la gente tiene todavía el chip de como se le ha llamado siempre, que es régimen de visitas, pero es el régimen de interrelación familiar. Así cuando lo interpongan, igual van a ver en la demanda, por ejemplo, un proceso que se vaya a interponer que se llama régimen de interrelación familiar. Jimena, sí, la pregunta que dice Susan es justamente que si puede existir en el régimen de visitas o el de interrelación familiar, ¿verdad? Bien conocido ahora como este término, que si se puede dar en medio del COVID-19. Voy a abordarlo por partes. Primero que nada, Jimena, darte completamente la razón, vos lo abordaste muy bien. El principio del interés superior del niño o la niña, o también conocido el interés superior del menor, es lo que vamos a ver que muchísimas veces hablan los jueces y las juezas en las audiencias y que se ven en las resoluciones cuando estamos en un proceso de interrelación familiar. Y es porque es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas para los niños y niñas que pretenden y permiten alcanzar plenamente pues el máximo bienestar. Entonces, a lo que quiero llegar es que los jueces de familia y el derecho de familia en temas de la niñez se enfoca mucho en el interés superior del menor. Entonces, ojo, muy importante tomar en cuenta, los hijos o las hijas dentro del matrimonio fuera de él, en la pareja, no son una moneda de cambio. No es el tema de, ok, yo me enojé con la persona y ahora esa persona no va a ver a el menor que tenemos en común. No lo va a ver o no la va a ver porque yo estoy enojada, porque me habló feo, porque hay violencia doméstica. Habiendo aún así violencia doméstica, tan es así el interés superior del menor que los jueces permiten, ojo, delicado, y es otro tema, ¿verdad? Y es de otro saco, harina de... Que dejarlo para el próximo programa. Exacto, el tema, por ejemplo, que haya abuso sexual y todo a los menores, ¿verdad? Yo estoy hablando de que si hay agresión o violencia doméstica entre la pareja, pero si no hay para los menores es otro tema, y los menores siempre tienen el derecho a ver a sus papás o sus mamás, ¿ok? No es una cosa antojadiza. Y el nuevo Código Procesal civil, el nuevo Código Procesal de Familia que va a venir a entrar en vigencia pronto, los jueces, de por sí desde ya, los jueces han tomado mucho en cuenta la opinión de los menores de edad. Y aún así, ahora en el nuevo Código Procesal de Familia ya se viene todavía a dejar aún más en claro el tema de la opinión de los hijos, justamente en el régimen de interrelación familiar. Incluso se puede anular un acuerdo conciliatorio si no se tomó en cuenta la opinión de los menores. Entonces, para que tomen en cuenta justamente la importancia de la opinión de los menores de edad, porque los jueces y las juezas de la República lo toman muchísimo en cuenta. Entonces, ahora sí, para abordar el tema de si se puede o no el régimen de visitas en medio del COVID-19, pues estamos hablando ahora de burbujas y demás, pero siempre hay una manera de abordarlo. ¿Cuál es la manera para mí correcta? Entonces, por ejemplo, si no lo pueden ver al menor porque no está en la misma burbuja, porque la otra persona tiene demasiado contacto, qué sé yo, o está en riesgo la salud del menor,
por un posible contagio de COVID-19. Bueno, por lo menos entonces démosle la oportunidad al niño o a la niña de que vea al progenitor o a la progenitora por medio de una videollamada. Ahora hay demasiados canales por medio de internet, ya sea una llamada de Zoom, etcétera, pero es que yo ya he visto casos en que la persona que tiene derecho al régimen de visitas, ¿verdad? Bueno, el niño que tiene el régimen de derecho al régimen de visitas no puede ni siquiera ver ya sea al papá o a la mamá, porque la otra persona dice, no, es que no le voy a prestar el teléfono porque yo lo necesito. A ver, pongámonos otra vez de acuerdo, o sea, no lo llevemos a la manera litigiosa, no lo llevemos a los estrados judiciales, podemos ponernos de acuerdo. No cortemos la comunicación porque al final se le está haciendo un daño no al papá o a la mamá, sino al menor, que tal vez es el que más bien necesita más tener ese vínculo cercano con el progenitor o la progenitora. Entonces, todos nos estamos haciendo daño. Exactamente, todos están haciendo daño, pero se le hace más daño justamente a la persona menor de edad, que es la que está en ese proceso que vos más que nadie lo conoces, qué sé yo, de maduración en la preadolescencia o de la adolescencia, que tal vez necesitan una comunicación y un acercamiento constante a su padre o a su madre. Entonces es muy importante ese tema. Y entonces, Jimena, yo te quería preguntar, ¿cómo hacen las parejas que justamente aún así ya están tal vez divorciadas o están en proceso y están acordando o ya tienen, ¿verdad?, el acuerdo, pero aún así no se ponen de acuerdo o no llegan a conciliación en el caso de un régimen de visitas? O sea, es decir, ¿cómo hacer entender a los papás o a las mamás que hay un interés superior del menor? Que no es... Sí, bueno, ya cuando ocurre eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ahí vi que vi un mensaje que no se podían poner de acuerdo con la educación. Ahí es cuando hay que venir a terapia. Ahí es cuando hay que venir a terapia familiar, ¿verdad? Y aunque ya estemos separados, venimos a terapia en torno al menor de edad. Entonces, ¿qué se hacen en las sesiones? De primero se hace una entrevista a los padres para saber cuál es la situación del menor. Luego ya se empieza a hacer terapia infantil con el menor para saber cómo se siente el menor, cómo está viviendo las situaciones el pequeño. Y luego se hacen sesiones de intercambio, una sesión con el menor y otra sesión con los padres, o media sesión con el menor y media sesión con los padres para ir haciendo un proceso de psicoeducación, ¿verdad? Ir identificando cuáles son las emociones que está viviendo la persona menor de edad en torno a la relación de sus padres y que desde la perspectiva infantil, qué es lo que el niño siente, qué es lo que percibe, cuáles son los miedos que tiene, qué es lo que anhela recibir de ellos, ¿verdad? Y poderlo poner en una mesa de discusión con ambos y entonces por medio de una figura como el terapeuta, que aquí más bien funciona más como un conciliador, ¿verdad? Como una persona que va a hacer una persona que va a generar la negociación entre ellos, llegar a acuerdos, siempre entendiendo que lo más importante es la persona menor de edad. Si ellos solitos no pudieron, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que buscar a una persona profesional para poder llegar a acuerdos. A veces ni así, y ya, y entonces es cuando tenemos que acudir entonces con un abogado o con una abogada de confianza para poder entonces resolver a manera legal esa situación que no logramos acordar. Exactamente. De hecho, Jimena, aquí, por ejemplo, Susan, que ha estado muy atenta, dice que cómo ayudamos a los niños pequeños que no hablan. Igual, o sea, si al final no se ponen de acuerdo, de verdad, e hicieron los esfuerzos, los padre y madre del menor o la menor de edad, que aún así, por ejemplo, ya está tan pequeño que no puede hablar, entonces, si no se lograron poner de acuerdo, igual se establece entonces la demanda por un régimen de interrelación familiar, ¿ok? Entonces, ya... ahí no me queda... Ahí en esa pregunta a mí no me queda claro, ¿verdad? ¿Por qué motivo no habla? Un menor de edad podría no hablar por diversas circunstancias. Bueno, es en ese sentido que lo está preguntando. Claro, cuando sí. Me imagino que debe ir por ese sentido, no, porque... Bueno, tal vez ahorita nos podría aclarar la duda, porque, ¿verdad? No sé si es que más bien... A veces hay trauma infantil que hace que el niño, por algún tipo de discusión que está viviendo o por algunas situaciones, deja de hablar. Pasa mucho cuando muere alguien y hay un duelo. Entonces los niños llegan a terapia y tienen días de que no han hablado o que no han verbalizado sus emociones. No sé si era en torno a eso o si que era muy pequeñito y todavía no entendía el lenguaje como para poder expresar lo que está pasando.
o cómo está viviendo la relación. Si es más esa, entonces es todavía un trabajo más con los padres en torno a que como adultos estamos proyectando en los niños en torno a la Exacto. separación de ellos. De hecho, Emilia Williams, que es otra jurista excelente, que también pues trabajamos en conjunto, me acaba de compartir un artículo muy importante, por ejemplo, del Código de la Niñez, que dice que la negativa del menor a mantener contacto, visitas y comunicación deberá ser considerada y obligará a quien tenga su custodia a solicitar a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia que investigue y brinde la atención psicosocial necesaria. Entonces también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando un menor o una menor no quiere mantener contacto con la otra persona, porque eso también pasa muchas veces, pero igual, insisto, es harina de otro costal. Y otra cosa muy importante es que cuando ya hay una sentencia definitiva, porque todos los temas de la educación, la alimentación y todo eso, si ya de verdad no se lograron poner de acuerdo, ¿cómo se llama? En conciliación por aparte, llegaron a un acuerdo en el régimen de visitas en la audiencia, conciliación y demás, o llegaron a un acuerdo en el divorcio sobre el régimen de interrelación familiar y ya se lo llevaron por litigio porque no quedó de otra. El juez o la jueza emite una sentencia y sí, o sea, quien, ojo, y esto es muy importante, quien no por decirlo así, quien no haga caso a la sentencia, lo voy a hablar coloquialmente, se expone al delito de desobediencia a la autoridad y abuso de la patria potestad. Entonces veamos qué grave es el tema cuando ya hay una sentencia de un juez o una jueza de la República de Costa Rica y ya dice, ok, este es el tema, así que la sentencia de interrelación familiar se va a establecer de esta manera, tales días le tocan a tal persona, a los otros a la otra y así vamos, ¿verdad? Y demás, cuando alguno de los padres utiliza a ese menor como una moneda de cambio y dice, ay no, hoy la persona no me cayó bien o publicó algo con la otra, con el otro y no me gustó, no le voy a prestar al menor, no se trata de utilizar como moneda de cambio, bien como también lo mencionó uno de los juristas que también está conectado en este momento y tiene toda la razón y de hecho yo lo había comentado, se exponen a el delito de desobediencia a la autoridad y abuso de la patria potestad, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Eso pasa mucho, el ejemplo que vos estás dando en este instante, ¿verdad? Pasa mucho cuando es la persona que tiene la tutela del menor quien decide cuándo permite que el menor vea o no al otro padre o madre, ¿verdad? Y entonces está generando muchísimo sufrimiento por distanciamiento, pero también pasa lo contrario, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿verdad? Y pasa mucho desde un tema de nuevas masculinidades y desde perspectiva de género entender también mucho cómo le pasa a los hombres, que ellos para evitar problemas, ¿verdad? Con su expareja, porque ya no se la soportan, porque han vivido como perros y gatos, prefieren distanciarse y generan abandono en el menor. Entonces, ¿verdad? Se van desvinculando y desvinculando de la persona, del niño, con tal de ni siquiera oír una queja o algún problema. Y esto también es una forma de violencia, ¿verdad? El abandono, tanto como impedir que mis hijos puedan ver y yo ponerlos como ficha de canje en relación a que el padre tenga acceso a verlos o no, como también tomar la decisión de abandonarlos o distanciarme, de cumplir con mi responsabilidad de afecto y de acompañamiento en su vida. Creo que es muy importante en torno al COVID, que es algo complejo que está sucediendo ahorita. Bueno, cuando es realista que los chicos sí vean al otro padre o madre que no está con ellos en la misma casa y cuando no. Ojo, que una persona se encuentre en un espacio separado, digamos, que no vivamos en la misma casa, no significa que haya que ¿verdad? No es lo mismo de que crear en el menor el sentimiento de abandono o distanciamiento. Yo a veces puedo estar completamente separado de mis hijos, pero puede ser que más bien sea un momento en donde más estoy presente, porque la relación y la dinámica familiar cambió tanto en torno a los problemas que había antes, que ahora puedo vincularme desde otro lugar afectivo, más tranquilo, ya con un proceso de sanación de todo lo que sucedió, con expectativas distintas, y entonces, bueno, estoy presente, ¿verdad? Con videollamadas, por teléfono, cuando realmente tenemos tiempo para compartir juego, entonces hay una vinculación todavía más grande. A veces la separación permite más bien que haya un vínculo fortalecido con la persona menor de edad. Vivir separados no significa que el niño tenga que sentir el distanciamiento o el abandono, a veces más bien se fortalece. Pero también, entonces, hay que entender otra cosa en torno al COVID, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando
de ahí, no es que a la mamá se le ocurrió o al papá, hay padres que también tienen la tutela y que son excelentes padres. Resulta que la otra pareja está trabajando en el hospital y realmente sí es un foco de contagio, ¿verdad? O de atención en torno a que pueda ser propenso al COVID. Y en mi casa vive una persona adulta mayor con el niño, ¿verdad? Entonces yo realmente desde la congruencia y la responsabilidad no quiero que vea a su hijo por la situación que está pasando, ¿verdad? Eso podría suceder. Como podría ser al revés, que podría ser que ambos están en teletrabajo, que no existe ninguna población de riesgo en la casa y que el padre quiere ir a visitarlo en carro, llegar por el chiquillo, llevarlo a la casa y la mamá está diciendo que no puede ver al niño por el COVID. O nada más que llegue un momento y que sea, ¿verdad? Que se asome por el carro y el menor se asoma por la ventana, aunque sea por lo menos en el portón y se hablen a una distancia, lo que recomienda el Ministerio de Salud. Exacto, pero yo creo que es como medir realmente, en verdad, qué tan responsables estamos siendo en torno a la realidad de cada padre y madre y la exposición que tienen en torno a la enfermedad y las consecuencias que podría tener eso en torno a las personas que viven con nosotros en el hogar, o que en realidad no, en realidad, ¿verdad? Más bien es perjudicial y es un daño al niño hacerles una separación durante tantos meses que estamos viviendo en aislamiento. Igual existen las redes, ¿verdad? Si decidimos alejarnos, bien, entonces hagámonos videollamadas, tengamos nuestros espacios por ahí, podemos hacer actividades y dinámicas de juego también a través de estas herramientas. Sí, pero por lo menos demostrar la buena fe, ¿verdad? De la persona que tiene al menor o a la menor de edad y que sí quiso que existiera el acercamiento y que no es que lo prohibió de todas las maneras. Ahora, veo casos que me preocupan de personas que están conectadas y que están haciendo preguntas en este momento, de amenazas, de que la persona, si no le prestan al chiquito, a la chiquita, no le va a dar más dinero, etcétera. Recordemos que hay una obligación de dar una pensión alimentaria existe. Y ojo, muy importante también, no para la pensión alimentaria necesitan el patrocinio de un abogado pagado. O sea, ustedes pueden acudir a la defensa pública, a las mujeres que necesitan una pensión alimentaria para los menores de edad, etcétera. Pero ya, o sea, nosotras en este momento, Jimena y yo estamos abordando generalidades, pero estos casos tienen sus particularidades. Veo que hay casos de preguntas que son casos sumamente muy específicos y muy específicos que no van a tener el mismo abordaje de las generalidades que estamos hablando en este momento y que por asuntos de tiempo pues no podríamos abordar, pero que nos ponemos a disposición de manera independiente cada una, y si no lo trabajamos en conjunto, que ya nosotras hemos trabajado casos en conjunto, pues estamos acostumbradas a referirnos y demás. Entonces, estas cosas sí suceden mucho. Sí, las invitamos a que nos contacten para poderles ayudar, entonces, de la manera apropiada, porque si es complicado, pues abordar unas preguntas tan complejas y que sí necesitan, pues la verdad lo voy a decir, sí necesitan la atención, ya sea de abogado experto en familia y de un abordaje de un profesional en psicología. Y no solo por un tema de tiempo, sino hasta un tema ético, ¿verdad? Porque hay casos que son tan específicos y unos que, ¿verdad? Tratar de decirles una respuesta por medio de estas vías general para quedar bien, en realidad podría más bien dañar un proceso, tanto emocional como legal, al no tener realmente una vista objetiva y profunda en torno a la situación que está viviendo cada persona en su relación. Exacto. Pero bueno, los invitamos a que nos puedan hacer consultas. Ahí está el número de teléfono de ambas dando vueltas. Sí, ahí está, aquí abajo está el número de teléfono de ambas y nos pueden contactar. Lo que les iba a decir también es que, por ejemplo, una estrategia que yo utilizo muchísimo es que para constituir prueba, y no es constituir prueba, ¿cómo se llama? Falsa, sino que la persona, por ejemplo, si tienen un menor de edad, una menor de edad, que la lleven o lo lleven a consulta con la psicóloga o el psicólogo. Yo recomiendo aquí, sería acá a mi lado, a Jimena, justamente porque ella, por ejemplo, puede ir a una audiencia y explica cuando no hablan. Incluso ella puede hacer un análisis, un psicólogo, una psicóloga puede hacer un análisis y explicar en una audiencia qué puede ver de rasgos en esa persona menor de edad, si hay, por ejemplo, temas de abuso sexual, si hay temas de agresión, de violencia, etcétera. Se puede acreditar si esta persona menor de edad
no quiere ver al progenitor y no puede hablar. Por ejemplo, ahí vi un tema creo que si no me equivoco fue Raquel o Days, que estuvieron hablando, por ejemplo, que tenían un menor con parálisis, entonces qué complicado. Pero entonces para eso justamente se puede tener un abordaje por parte de Jimena u otra persona profesional en salud mental justamente para acreditar cómo esta persona, aunque tenga parálisis, el menor o la menor de edad, entonces igual cómo sería o cómo podría proyectarse su relación afectiva. ¿Cierto, Jimena, o me equivoco? Tal vez podrías como ir para allá y finalizando el Facebook, hablar justamente del abordaje y cómo vos podés, pues justamente emitir un criterio técnico en una audiencia o emitir, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Un dictamen para aportar como prueba de cómo el menor o la menor maneja el tema para el régimen de visitas o violencia doméstica y demás. Sí, eso es un tema complejo, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces que ocurre es por temas de abuso sexual infantil, lastimosamente, que es una realidad y que sería un buen tema también en algún momento tocar, porque yo creo que el abuso sexual es una epidemia nacional que tenemos y que estamos de alguna manera invisibilizando, porque muchísimos de los casos que llegan, tanto de menores de edad como de personas adultas, en sus historias de vida están marcadas por esta situación. Otras veces tiene que ver con violencia. Lo que se hace es, dependiendo, a veces el proceso legal, lo que le solicita a uno como abogado, psicólogo externo, es que uno imita un informe en torno a qué es lo que usted ha visto durante el proceso de esa persona, si ya recibió terapia desde antes o si acaba de llegar, cuáles afectaciones se encontró en el menor o la menor de edad, qué expresa la persona menor de edad de con quién quiere estar y cómo se relaciona con ambas partes. Otras veces el proceso lo lleva el mismo juicio, que tienen sus propios psicólogos forenses, ¿verdad? Y entonces el trabajo que una hace como psicóloga externa es generar un informe que sirve como de apoyo y de respaldo para el que va a realizar ya el psicólogo forense, que sirve como también como pruebas adicionales, y también preparar a la persona menor de edad a que se sienta lista y no se sienta intimidada por el psicólogo forense, sobre todo en temas que se va a revictimizar a las personas menores de edad, cuando es violencia o cuando es abuso sexual, ¿verdad? Muchas veces ya en un tema judicial las preguntas pueden ser de manera muy literal y agresivas para una persona menor de edad. Entonces hay que preparar a los niños a que no tengan miedo, a que sepan que van a ir a ese espacio donde nunca han conocido a esa persona, a que identifiquen que el espacio es una cámara de GCL, entonces que va a haber una ventana y un vidrio grande, no necesariamente tienen que saber que del otro lado hay personas observando, pero más o menos prepararlas emocionalmente para que puedan ir a este tipo de audiencia, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Los niños que viven abuso sexual y ponen denuncia, muchas veces esas denuncias se caen porque en el momento en que el niño y la niña tenían que ir con el psicólogo forense de la institución, no dijeron nada, ¿verdad? Se quedaron callados, se intimidaron, no estaban listos emocionalmente, se asustaron, etcétera. Entonces, todo el proceso judicial de la denuncia y la demanda se viene abajo por esa situación. Sí, imaginémonos que si hasta las personas adultas les da pánico a algunas, están en una audiencia, ahora a los niños y a las niñas, el pánico que les puede dar. Y ya para ir cerrando. Sobre todo, ¿verdad? Perdón, también cuando hay que ir a testificar contra alguien que vos amás, ya sea porque papá y mamá están peleados o, ¿verdad? No necesariamente tan grave como una situación de abuso, pero sí, es una posición para el menor de edad sumamente incómoda, llena de culpas y de dolor. Muchas veces van y lo hacen sin querer hacerlo, muchas veces ya quieren salir de esa situación y tienen que ir a testificar repetidas veces más bien, ¿verdad? Les van a preguntar y cuestionar si que lo que están diciendo en una audiencia es igual a lo que dijeron en otra, y entonces, bueno, es un tema complejo que es muy importante darles herramientas de autoestima y de empoderamiento para que tengan la capacidad de este proceso que es doloroso e inclusive traumático, puedan superarlo de la mejor manera. Exacto. Y bueno, agradecerle a Susan que ha estado conectada
Y Susan, recordá el artículo, si quieres apuntarlo, artículo 35 del Código de Niñez y Adolescencia, se refiere a la negativa del menor a mantener contacto, visitas y comunicación, y deberá ser considerado y obligará a quien tenga su custodia a solicitar a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, que investigue y brinde la atención psicosocial necesaria. Entonces, para que quede muy claro, no es que se tiene que obligar a los menores, pero si ya hay un juez, ¿verdad? O una jueza que emitió una sentencia, ya estamos hablando de palabras mayores, pero entonces nunca un menor va a tener que obligarse a que vea a un padre o una madre que no quiere, y jamás, ¿verdad? Estaríamos ni Jimena ni yo promoviendo que se obligue, pero cuando ya hay un régimen establecido, por ejemplo, por un juez, cumplirlo, porque si no estarían incumpliendo con el tema del delito de la desobediencia, que podrían ser denunciados por esto. Pero si hay una negativa del menor o la menor, justamente porque tienen algún inconveniente fuerte y serio por alguna situación externa, que en este momento pues no vamos a hablar del montón de situaciones que podrían existir, no se tiene que obligar al menor o a la menor, pero sí hay que comunicarlo a la autoridad correspondiente para que el PANI pueda intervenir y se le dé una atención psicosocial al respecto. Entonces, que esas cosas queden muy, muy, muy claras. Y lo que no se logró aclarar en este Facebook Live, y a Raquel también le damos muchísimas gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión, y a Alfredo también, que es un excelente jurista, y le agradezco muchísimo por sus aportes. Pues nada, lo que no se logró solucionar el día de hoy, pues nos pueden proponer los temas, e igual nos pueden buscar tanto a Jimena como a mí, para que les podamos ayudar. Yo en la parte legal, con muchísimo gusto, y Jimena justamente el abordaje psicológico, ya sea temas de parejas, para que les dé apoyo de manera individual, o justamente para los niños o niñas. Muchísimas gracias, María Marta. Igual, súper recomendada el trabajo que vos haces. Yo me siento muy satisfecha, ¿verdad? A veces recomendar profesionales, entre profesionales es un tema complejo, pero yo me siento muy satisfecha de la labor que hemos podido hacer en torno a casos que hemos llevado juntos, como este tipo de situaciones, por ejemplo, con los resultados que hemos logrado tener en un enfoque integral. Así que te lo agradezco mucho, la recomiendo un montón para que la sigan también en su página de Facebook, y ahí quedan los teléfonos también en pantalla para que nos puedan localizar si los necesitan. Espero que este tema les haya servido. ¿Sí? Nada más para a manera de cerrar, hay casos que definitivamente sí no tienen arreglo conciliatorio, eso es definitivo, los hay, pero de igual manera siempre, aunque no haya un arreglo conciliatorio, la parte emocional es muy importante trabajarla, y también, por supuesto, conseguir la representación de un abogado experto en familia que los pueda guiar de la mejor manera. Muchísimas gracias, María Marta. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a hablar con la socióloga Karen Orozco para hablar sobre cómo está generando el impacto de las nuevas formas de educación y las tecnologías con las familias, qué pueden hacer los padres y madres para ayudar a sus hijos a adaptarse en el proceso de ahora de estar estudiando y trabajando por medio de la tecnología o por medio de estas plataformas. Así que nos vemos el próximo miércoles con este tema, y queda pendiente pronto volvernos a ver con María Marta para hablar sobre divorcio o relaciones en torno a violencia doméstica. Listos, estamos. Entonces, que tengan un lindo día. Sí, que tengan una linda tarde y que les vaya muy bien. Hasta luego. Y un abrazo, Jimena. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.